Existen dos versiones de ti viviendo simultáneamente en este preciso instante. Una está aquí, ahora, respirando. La otra está atrapada en una carrera sin fin contra una sombra inexistente. Y tú has alimentado la versión equivocada toda tu vida. ¿Alguna vez has sentido esa extraña sensación de que siempre llegas tarde? Incluso cuando no tienes ningún compromiso. Como si hubiera una carrera silenciosa sucediendo y tú la estuvieras perdiendo. Esto no es coincidencia. Es síntoma de una cárcel invisible que ha capturado tu mente sin que te des cuenta. Eckhart Tolle descubrió algo perturbador sobre la naturaleza del tiempo. Algo que explica por qué sientes que los días pasan volando, por qué vives ansioso con el futuro, por qué el pasado te persigue incluso cuando intentas olvidarlo. El tiempo no es lo que piensas que es. De hecho, existen dos tipos de tiempo operando en tu vida simultáneamente. Uno es real. El otro es una ilusión tan convincente que el 99% de las personas viven presas en él sin jamás sospecharlo. Cierra los ojos por un segundo. Siente tu respiración. ¿Dónde está el tiempo ahora? Abre los ojos. Ahora piensa en la reunión de mañana. ¿Dónde se fue esa paz? Eso que acaba de suceder es la diferencia entre tiempo real y tiempo psicológico. Y esa diferencia te está robando la vida. Imagina un pájaro en una jaula dorada. La jaula es tan bonita que ni siquiera percibe las rejas. Se queda volando de un lado a otro, batiendo las alas desesperadamente, sin jamás notar que la puerta siempre ha estado abierta. Tú eres ese pájaro. El tiempo psicológico es tu jaula dorada. Pero antes de explicarte cómo escapar, necesito mostrarte cuán profunda es esta prisión, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que crees sobre productividad, sobre el éxito, sobre lo que significa estar vivo. ¿Te has fijado cómo las personas más ansiosas son siempre las que más hablan sobre gestión del tiempo? Como quien vive estresado está siempre optimizando su agenda. Como quien siente que no tiene tiempo nunca deja de mirar el reloj. Es paradójico. Cuanto más intentas controlar el tiempo, más parece controlarte a ti. Eckhart Tolle percibió que esto no es una cuestión de organización, es una cuestión de percepción. Tu mente ha creado una versión ficticia del tiempo, una narrativa sobre el pasado y el futuro que se ha vuelto más real para ti que el presente. Y aquí está el detalle que nadie te cuenta. El pasado y el futuro no existen, nunca existieron. Son construcciones mentales, recuerdos y proyecciones. El único tiempo real es ahora. Pero si esto es verdad, ¿por qué sientes que siempre estás corriendo? ¿Por qué hay esa prisa constante? Esa sensación de urgencia que no tiene explicación lógica. La respuesta te sorprenderá. Tu mente ha desarrollado una adicción a las historias temporales. Está constantemente creando historias sobre dónde deberías estar, qué deberías haber hecho, a dónde necesitas llegar. Como una película que nunca deja de pasar por tu cabeza. Y cuanto más alimentas esas historias, más reales se vuelven, hasta que toda tu vida se transforma en una persecución frenética de un tiempo que solo existe en tu imaginación. Piensa en ese momento de ayer cuando estabas haciendo algo que adorabas. Perdiste la noción del tiempo, ¿verdad? ¿Dónde estaba tu ansiedad en ese momento? ¿Dónde estaba la prisa? Desapareció. Porque habías entrado en el tiempo real, el tiempo de la hora, pero entonces tu mente regresó, trajo de vuelta las preocupaciones, las listas mentales, los debería haber y necesito hacer, y listo, la prisión se cerró de nuevo. Eckhart Tolle llama a esto cuerpo del dolor temporal. Es como si tu mente tuviera un organismo parásito que se alimenta de la ansiedad sobre el tiempo.
Cuanto más te preocupas por los plazos, más fuerte se vuelve. Cuanto más lamentas el pasado, más crece. Y aquí está lo que es realmente asustador. Este parásito mental te ha convencido de que él es tú, que esa voz interna que está siempre calculando, planeando, arrepintiéndose, es quien realmente eres. Pero no lo es. Existe una conciencia más profunda observando todo esto. Una presencia que no tiene edad, que no está preocupada por los horarios, que simplemente existe. Esa es tu verdadera identidad. El tiempo psicológico es solo ruido mental, una frecuencia de radio que olvidaste apagar. Voy a mostrarte algo práctico ahora, para por un momento. Presta atención al espacio entre tus pensamientos. Esa pausa casi imperceptible entre una idea y otra. ¿Lo sientes? Ese silencio no tiene tiempo, no tiene prisa, no va a ningún lado ni huye de nada. Ese silencio es quien realmente eres cuando dejas de identificarte con la charla mental sobre el tiempo. Pero la sociedad moderna conspira contra este descubrimiento. Todo a tu alrededor ha sido diseñado para mantenerte preso en el tiempo psicológico. Notificaciones que crean urgencia artificial, plazos que generan ansiedad. La cultura de la productividad que transforma tu existencia en una hoja de cálculo de Excel. No estás compitiendo con el tiempo, estás compitiendo con una ilusión. Y aquí está el giro que ha cambiado la vida de millones de personas. Eckhart descubrió que cuanto más intentas escapar del momento presente, más sufrimiento creas. Cuanto más vives en el tiempo psicológico, más te alejas de la única dimensión donde la vida realmente sucede, el ahora. No el ahora de hacer una meditación de 5 minutos, el ahora de estar completamente presente mientras te cepillas los dientes, mientras caminas, mientras trabajas, mientras vives. Esto suena demasiado simple para ser revolucionario, ¿verdad? Pero es exactamente esa simplicidad la que tu mente complicada resiste. Prefiere la complejidad neurótica del tiempo psicológico a la elegancia silenciosa del presente. Déjame contarte sobre Sofía. Ejecutiva de 34 años, agenda llena, siempre corriendo. Vivía diciendo que no tenía tiempo para nada. Hasta el día en que percibió algo extraño. En los raros momentos en que se detenía a observar un árbol por la ventana, el tiempo se expandía. 5 minutos parecían una eternidad pacífica. Descubrió que la sensación de no tener tiempo venía de los pensamientos sobre el tiempo, no del tiempo en sí. Cuando estás completamente presente lavando los platos se convierten en meditación. Cuando estás completamente presente en una conversación, el tiempo se detiene. Cuando estás completamente presente trabajando, el trabajo fluye sin esfuerzo. El secreto no es gestionar el tiempo, es trascender la ilusión del tiempo psicológico. Pero tu mente resistirá esta idea. Dirá que es impráctico, que tienes responsabilidades, que necesitas planificar el futuro y aprender del pasado. Y eso es verdad. Pero existe una diferencia sutil y transformadora entre usar el pensamiento temporal como herramienta y ser usado por él como esclavo. Cuando agendas una reunión, tú usas el tiempo. Cuando te sientes ansioso por la reunión durante 3 días, el tiempo te está usando a ti. Cuando aprendes de un error del pasado, usas la memoria. Cuando rumias sobre ese error durante semanas, la memoria te está usando. La libertad temporal no se trata de ignorar relojes o abandonar la planificación. Se trata de no ser secuestrado emocionalmente por conceptos temporales. Es sobre mantener tu identidad arraigada en el presente. Incluso cuando tu mente necesita visitar el pasado o el futuro. Eckhart Tolle percibió que el sufrimiento humano tiene una fórmula matemática extrañamente simple. Sufrimiento
es siempre resistencia al momento presente, multiplicada por la identificación con el tiempo psicológico. Cuando aceptas totalmente lo que está sucediendo ahora, sin luchar mentalmente contra ello, el sufrimiento simplemente desaparece. No porque la situación cambie, sino porque dejas de crear una segunda capa de sufrimiento a través de historias temporales. Dejas de sufrir por estar sufriendo. Dejas de estresarte por estar estresado. Dejas de tener ansiedad sobre tu ansiedad y en ese momento de aceptación total, algo mágico sucede. El presente se revela no como un momento en el tiempo, sino como la única dimensión donde tienes poder real. El pasado solo existe en tu memoria presente. El futuro solo existe en tu imaginación presente. Pero tu capacidad de amar, de crear, de elegir, de ser feliz, de estar en paz, existe solo ahora. Siempre fue así. Simplemente lo olvidaste. La prisión del tiempo psicológico te hizo creer que la felicidad estaba en algún momento futuro, que la paz llegaría cuando resolvieras todos los problemas, que la satisfacción llegaría cuando alcanzases todos tus objetivos. Pero, ¿y si te dijera que la felicidad, la paz y la satisfacción están disponibles ahora, no condicionadas a nada, no dependientes de circunstancias externas? Tu mente inmediatamente rechazará esta posibilidad. Presentará una lista de razones por las que no puedes ser feliz ahora. Problemas financieros, relaciones complicadas, metas no alcanzadas. Pero observa algo curioso. ¿Quién está creando esa lista? ¿Quién está insistiendo en que la felicidad es imposible en el presente? La misma mente que creó tu prisión temporal. Has tenido momentos en que, inexplicablemente, te sentiste perfectamente bien sin razón aparente, tal vez mirando la puesta de sol, o jugando con un niño, o escuchando una música que tocó tu alma. En esos momentos, ¿dónde estaban tus problemas? ¿Dónde estaba tu prisa? ¿Dónde estaba tu ansiedad temporal? Aún existían, pero no podían tocarte, porque te habías conectado con una dimensión de tu conciencia que no está afectada por circunstancias temporales. Esa dimensión siempre estuvo ahí. Ella eres tú, cuando no te estás identificando con la narrativa mental sobre el tiempo. Y aquí está lo que puede sonar imposible, pero es absolutamente cierto. Puedes acceder a esa dimensión conscientemente. Puedes elegir cuándo te identificas con el tiempo psicológico y cuándo te liberas de él. No requiere años de meditación. No requiere aislamiento en un monasterio. Requiere solo un cambio sutil, pero profundo, en tu atención. En vez de vivir a través del tiempo, aprendes a vivir en el tiempo. En vez de ser una víctima del tiempo, te conviertes en un observador consciente de él. Y cuando esto sucede, tu vida entera se transforma. No porque tus circunstancias cambien, sino porque tu relación con ellas se torna fundamentalmente diferente. Los problemas continúan existiendo, pero ya no pueden secuestrarte. Emocionalmente, los enfrentas desde un lugar de claridad en vez de reactividad. Los objetivos continúan siendo importantes, pero ya no sacrificas el presente en una persecución neurótica del futuro. Las memorias continúan siendo válidas, pero ya no vives preso en versiones mentales del pasado. Te conviertes en libre, no libre de responsabilidades, sino libre dentro de ellas. Y esa libertad tiene un sabor específico. Es como despertar de una pesadilla que ni siquiera sabías que estabas teniendo. Como respirar aire puro después de años en una habitación cerrada. Como salir de una conversación constante para encontrar un silencio lleno de posibilidades. Pero para experimentar esa libertad totalmente,
Necesitas entender cómo la prisión temporal fue construida en tu mente. Necesitas ver los mecanismos específicos que la mantienen funcionando. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar a continuación. Porque conocer al enemigo es el primer paso para la liberación. La primera cosa que necesitas entender es cómo tu mente construye la ilusión temporal. Es un proceso tan automático que sucede sin que te des cuenta, como respirar, pero mucho más peligroso. Tu mente funciona como una máquina de narrativas. Está constantemente creando historias sobre quién fuiste y quién eres y quién deberías convertirte. Y esas historias siempre tienen una línea temporal. Era feliz antes. Seré exitoso cuando debí haber hecho diferente. Cada una de estas frases es una prisión disfrazada de el pensamiento útil. Eckhart Tolle descubrió que nuestra mente desarrolló esta obsesión temporal como mecanismo de supervivencia. En tiempos primitivos, recordar dónde había peligro y planear dónde buscar comida eran cuestiones de vida o muerte. Pero nuestra mente nunca evolucionó para la vida moderna. Aún funciona como si cada plazo fuera un depredador, como si cada vergüenza del pasado fuera una herida física, como si cada plan futuro fuera una cuestión de supervivencia. Y aquí está el problema. Tu mente primitiva no puede distinguir entre una amenaza real y una amenaza imaginaria, entre un peligro presente y una preocupación temporal. Cuando piensas en la presentación de mañana, tu cuerpo reacciona como si el peligro fuera ahora. Cuando recuerdas una discusión del mes pasado, tus emociones responden como si estuviera sucediendo de nuevo. Estás viviendo en múltiples líneas temporales simultáneamente, y esto te está matando literalmente por dentro. El doctor Jon Kabat-Zinn, que trabajó con los insights de Eckhart, descubrió algo perturbador. Las personas que viven constantemente en el tiempo psicológico tienen niveles de cortisol crónicamente elevados. Es como si estuvieran en estado de alerta permanente contra un enemigo que no existe. Su cuerpo envejece más rápido, su sistema inmunológico se debilita, su capacidad de sentir placer disminuye. El tiempo psicológico no es solo un problema mental, es un problema físico, emocional y espiritual, pero existe una salida. Y comienza con un descubrimiento simple, pero revolucionario. Tú no eres tus pensamientos sobre el tiempo. Tú eres quien observa esos pensamientos. Hay una diferencia fundamental entre pensar «estoy atrasado» y observar el pensamiento «estoy atrasado» surgiendo en tu mente. En el primer caso, estás identificado con el pensamiento. En el segundo, estás libre de él. Esta diferencia lo cambia todo. Cuando aprendes a posicionarte como observador de tus pensamientos temporales, pierden el poder de secuestrarte emocionalmente, siguen apareciendo, pero ya no te controlan. Es como ver una película de terror sabiendo que es ficción. Puedes involucrarte con la historia sin creer que estás en peligro real. Déjenme enseñarles la primera técnica práctica para escapar de la cárcel invisible de la mente. Eckhart Tolle la llama el poder de la hora consciente. En los próximos 30 segundos, intenten esto. Presten atención a su cuerpo. Sientan sus pies tocando el suelo. Sientan el aire entrando y saliendo de sus pulmones. Sientan el peso de su ropa sobre la piel. Mientras hacían esto, ¿dónde estaban sus preocupaciones? ¿Dónde estaba esa prisa mental? Desaparecieron temporalmente. ¿Por qué? Porque llevaron su atención al único momento que realmente existe. Esa es la clave de la libertad temporal. Atención consciente al presente, pero su mente intentará convencerles de que esto es impracticable.
Les dirá que necesitan pensar en el futuro para ser responsables, que necesitan procesar el pasado para aprender. Y tiene razón, pero hay una diferencia enorme entre usar el pensamiento temporal conscientemente y ser usado por él compulsivamente. Cuando planeas conscientemente, lo haces desde el presente. Cuando aprendes del pasado conscientemente, lo haces desde el presente. Pero cuando te secuestran las preocupaciones futuras o las rumiaciones del pasado, abandonas el presente, y el presente es el único lugar donde tienes poder real. En el pasado no puedes cambiar nada. En el futuro aún no puedes hacer nada. Pero ahora puedes elegir tus pensamientos, tus acciones, tus respuestas. Ahora puedes amar. Ahora puedes crear. Ahora puedes decidir quién quieres ser. Ricardo tenía 45 años cuando descubrió esto. Empresario exitoso, pero vivía ansioso por el futuro y arrepentido del pasado. Un día, caminando por el parque, algo simple sucedió. Realmente prestó atención a un árbol, no pensó sobre el árbol, no analizó el árbol, simplemente lo observó completamente. Durante 15 minutos, su mente dejó de crear historias temporales, y en esos 15 minutos experimentó más paz que en los últimos 15 años. No era una paz condicional, no dependía de resolver problemas o alcanzar objetivos. Era una paz intrínseca a su propia conciencia presente. Descubrió que esa paz siempre estuvo disponible. Solo estaba escondida bajo capas de pensamientos temporales. Esa es la segunda técnica. Eckhart Tolle la llama observación sin análisis. Elijan cualquier objeto a su alrededor. Puede ser un bolígrafo, una planta, una pared. Obsérvenlo completamente durante 2 minutos. No piensen sobre él. No lo categoricen. No lo analicen. Simplemente vean. Cuando su mente comience a divagar sobre otras cosas, gentilmente traigan la atención de vuelta al objeto. Lo que están haciendo es ejercitando su capacidad de estar presentes, como un músculo que se fortalece con el uso. Y aquí hay algo que los sorprenderá. Cuanto más practican la presencia inconsciente, más eficientes se vuelven en todo. Parece contradictorio, ¿o no? ¿Cómo ir más despacio puede hacerlos más rápidos? La respuesta está en la calidad de la atención. Cuando estás completamente presente, no hay energía desperdiciada en preocupaciones mentales. Toda tu capacidad cognitiva está disponible para la tarea en cuestión. Cometen menos errores, toman mejores decisiones, resuelven problemas más rápidamente, no porque estén pensando más, sino porque están pensando mejor. La tercera, la técnica que Eckhart Tolle enseña, se llama aceptar lo que es. Esto no significa ser pasivo, significa dejar de crear sufrimiento adicional a través de la resistencia mental al momento presente. Cuando estás atrapado en el tráfico, puedes enojarte con la situación, o puedes simplemente aceptar que estás atrapado en el tráfico y usar ese tiempo para practicar la presencia. La diferencia es que en el primer caso estás sufriendo doblemente, por la situación y por tu resistencia a ella. En el segundo caso, transformas un momento potencialmente estresante en una oportunidad de libertad interior. Imaginen que el presente es como un río. Pueden nadar contra la corriente, esforzándose y cansándose, o pueden flotar con la corriente, moviéndose eficientemente en la dirección del flujo. Aceptar lo que es significa dejar de nadar contra la corriente de la realidad. Pero cuidado, su mente intentará transformar esto en otra técnica de autoayuda. Otro ítem en la lista de cosas que deberían hacer. La verdadera libertad temporal no es algo que se hace, es algo que se deja de hacer.
dejan de alimentar narrativas mentales sobre el tiempo, dejan de identificarse con preocupaciones temporales, dejan de creer que su paz depende de circunstancias futuras, y cuando dejan de hacer estas cosas, su naturaleza esencial emerge naturalmente. Descubren que la paz que buscaban estaba aquí, todo el tiempo, no escondida en el futuro, no perdida en el pasado, sino disponible ahora, debajo del ruido mental sobre el tiempo. Eckhart Tolle pasó años desarrollando una comprensión profunda de esta transformación. Se dio cuenta de que la mayoría de las personas viven como sonámbulas temporales. Están técnicamente despiertas, pero psicológicamente presas en sueños sobre el pasado y el futuro. Y el despertar no es complicado, es simple. Quizás demasiado simple para la mente que está viciada en la complejidad. El despertar es notar que estás soñando y elegir despertar. Pero hay un obstáculo final que necesita ser abordado: el miedo al presente. Muchas personas resisten la presencia consciente porque tienen miedo de lo que van a encontrar. ¿Y si el presente es doloroso? ¿Y si el presente es vacío? ¿Y si el presente es aburrido? Eckhart Tolle descubrió algo profundo sobre esto: el miedo al presente siempre está basado en memorias del pasado o proyecciones del futuro, nunca en la realidad actual. El presente en sí nunca es realmente insoportable. Siempre es nuestra narrativa mental sobre el presente la que crea sufrimiento. Cuando una persona dice, no, puedo estar tranquila con mis pensamientos, realmente está diciendo, no puedo estar tranquila con mis pensamientos sobre mis pensamientos. Es un bucle infinito de resistencia mental. La solución es sorprendentemente simple. En vez de intentar detener los pensamientos, simplemente dejan de darles tanto valor. Los pensamientos sobre el tiempo se vuelven como nubes en el cielo. Las ves pasar, pero no necesitas identificarte con ellas. No necesitas subirte a ellas y viajar a donde van. Permaneces. Como el cielo, espacioso, claro, imperturbable, y desde esa perspectiva, algo mágico sucede. Te das cuenta de que siempre has sido libre. La prisión temporal era una ilusión mantenida solo por tu atención constante a ella, como un hipnotizador que te hizo creer que estabas encadenado, mientras tus manos siempre estuvieron libres. El momento en que dejas de creer en la hipnosis del tiempo, las cadenas desaparecen. Pero déjenme ser claro sobre algo importante. Esta libertad no te convierte en una persona irresponsable o desconectada de la realidad práctica. De hecho, ocurre lo contrario. Cuando ya no estás secuestrado emocionalmente por las historias temporales, te vuelves más eficaz al lidiar con responsabilidades reales. Haces planes más inteligentes porque no actúas desde la ansiedad. Aprendes mejor de experiencias pasadas porque no estás preso a la culpa o al arrepentimiento. Te conviertes en un ser humano más funcional, no menos. La diferencia es que ahora operas desde la claridad en vez de la compulsión, desde una elección consciente, en vez de una reactividad automática. Y eso cambia la calidad de toda tu experiencia de vida. Sofía, la ejecutiva que mencioné antes, descubrió algo interesante después de practicar la presencia consciente durante algunos meses. Seguía teniendo la misma agenda apretada, pero la calidad de sus días se había transformado completamente. Las reuniones se convirtieron en oportunidades de conexión humana real. Los proyectos se convirtieron en expresiones creativas, en vez de obligaciones estresantes. Incluso los problemas se volvieron acertijos interesantes. En vez de amenazas existenciales, nada había cambiado externamente. Todo había cambiado internamente. Y ese cambio interno se reflejó en mejores resultados externos. Tomaba decisiones más sabias,
construía relaciones más profundas. Se sentía más energizada al final del día. La libertad temporal no es una filosofía abstracta, es una herramienta práctica para vivir mejor. Pero para integrar esta libertad completamente, necesitas entender que es un proceso gradual, no una transformación instantánea. No te despertarás mañana completamente libre de la cárcel temporal, pero puedes comenzar a notar cuándo estás preso en ella, y cada momento de conciencia es un paso hacia la libertad. Eckhart Tolle enseña que el camino está hecho de miles de pequeños despertares, micromomentos en que percibes que te has salido del presente y eliges volver, como aprender a andar. Al principio te caes mucho, pero gradualmente, mantener el equilibrio se vuelve natural. Y aquí está la parte más hermosa de este viaje. Cada momento de presencia genuina no solo te libera de la prisión temporal, sino que también revela aspectos de ti mismo que olvidaste que existían. Tu capacidad de amar sin condiciones, tu habilidad para crear a partir del vacío, tu sabiduría intuitiva que opera más allá del pensamiento analítico. Estas cualidades siempre estuvieron ahí, solo estaban oscurecidas por la charla mental sobre el tiempo. Cuando te reconectas con el presente, te reconectas con quién realmente eres. Y quién eres realmente es mucho más interesante, poderoso y pacífico que cualquier historia temporal sobre ti. Tú no eres una historia sobre el pasado y el futuro. Eres una conciencia viva, experimentando la eternidad a través de cada momento presente. Y reconocer esto no es el final de alguna jornada espiritual. Es el comienzo de vivir como un ser humano despierto. La prisión temporal puede haberte mantenido dormido durante años, pero el despertar está siempre disponible, no en algún momento futuro, después de que resuelvas todos los problemas. Ahora, en este exacto momento, mientras escuchas estas palabras, puedes elegir conectarte con la presencia que realmente eres, y en esa conexión, toda la ilusión del tiempo psicológico se deshace naturalmente. Estás libre. Siempre lo has estado, solo lo olvidaste por un tiempo, pero ahora puedes recordar